A nivel profesional es un reto grandísimo, es una oportunidad única. De hecho, creo que hay muy poca gente que ha tenido contacto y menos en Canarias. Creo que es un hecho histórico, que es muy importante que sobre todo los restos humanos estén donde tienen sentido, ¿no? Que no estén en un lugar que es ajeno, donde resultan un patrimonio ajeno. Necochea es una ciudad de 60.000 habitantes, es una ciudad pequeña, pensando en lo que es el mundo, y que desde este lugar ocurra un hecho por primera vez en el mundo de una restitución, para nosotros es un orgullo. Las he visto en un estado, digamos, a nivel técnico, de regular a malo, el estado de conservación, porque en el poco tiempo que estuve viéndolas he observado microorganismos, he observado insectos y hongos. A mí me parecía que era yo misma que iba viajando hasta el más allá de donde estarían los verdaderos orígenes de una historia humana. Esas momias que estaban allí fuera de contexto, pues hoy están en donde tienen que estar, en su tierra, entre su gente. A nivel profesional es un reto grandísimo, es una oportunidad única. La emoción surge por momentos, a veces hasta sueño con las momias, cómo estarán, cómo las encontraré. Iremos en avión hasta Mar de Plata y allí un equipo de científicos, bueno, pues en principio vienen a recogernos hasta llevarnos a Necochea y allí pues veremos un poco con qué nos vamos a encontrar. Te voy adelantando la agenda de las cosas que vamos a tener que planificar y charlar y ver cómo manejarlas. Las cajas están en lo del carpintero, y el carpintero hoy está. Eh, Podríamos, si no estás muy cansada, ir a verlas para ver si están bien, si hay algo digamos, que modificar. Y te bombardeo a cuestiones. Una cosa que hay que resolver es que hay gente que quiere ver las momias antes que se vayan. Y bueno, el planteo fue que dependía de lo que vos dijeras. Como seguridad de si estas momias realmente eran de Canarias o no. Una persona, la doctora Novelino, que trabajaba conmigo en Mendoza, bueno, iba a un congreso de momias en Colombia, en Cartagena de Indias, en el 95. Sacamos unas fotos y ella con esas fotos va al congreso para ver si alguien del congreso podía identificarlas. Allí es donde se encuentra con Conrado Rodríguez Martín, con el director del Instituto de Bioantropología de Canarias, y a partir de ahí, bueno, esto, digamos, en Canarias no había conocimiento de que en Necochea estaban estas momias, y a partir de ahí se inicia toda esta historia.
Nos habíamos hecho cargo de lo que era el patrimonio arqueológico municipal de Necochea, y entre el patrimonio estaban estas momias que estaban, como está el resto del patrimonio local nuestro propio, estaban abandonadas, descuidadas. Nosotros primero sentimos una obligación inalienable de restitución, es decir, esto debía hacerse aún sin estar amparados o sostenidos o soportados por una legislación que apoyara esta idea, pero la idea fue absoluta y espontánea. Este edificio ahora es la sede del Museo Histórico Regional. Cómo estas momias en principio fueron desenterradas, ¿no? De su lugar de origen fueron desenterradas y estuvieron en manos de una colección particular que se vendió, cómo esa colección se vendió, digamos, cómo ha sido la relación entre la gente, entre el público, entre la sociedad y el pasado. Tratamos de manejarlo en esos términos, en términos de que estábamos hablando de personas que merecían respeto, que merecían cuidado y que merecían estar de donde venían. Estas momias yo tengo el recuerdo de haberlas visto de adolescente cuando estaban en el centro cultural, hasta que las volví a encontrar acá en el museo. Lo que hicimos fue armar toda con papel, con cartapesta, una cueva, porque leímos que ahí eran donde se habían encontrado, donde las sepultaban, y bueno, como para que se pareciera un poco más al ambiente de donde eran originarias. Después recibimos la orden de entregarla, cosa que hicimos porque nos pareció además muy lógico que los restos humanos deben estar en el lugar donde corresponden, donde habitaban. Lo que sí esperamos, por eso mantenemos el lugar, esperamos la réplica para que vuelva a ser colocada en el mismo sitio. A nosotros nos llegó el año pasado el encargo de hacer la reproducción de una momia que se encontraba en Argentina. Basándonos en unas fotografías que nos mandaron, vimos los detalles que tenían las características más particulares de la momia, que era lo más importante a reproducir, y tratar de que fuera lo más igual, lo más parecido al original. Trabajaban muy bien con las manos, afortunadamente para ellos, porque la verdad con las pocas herramientas que tenían eran geniales. Muy perfeccionistas no solamente con el cosido, que tú ves que tienen distintos tipos de cosido, pero además son muy detallistas porque es muy laborioso, es todo como muy seguido, muy perfecto. Las momias tuvieron que sacarlas del museo porque como se levantó pues tanto debate en torno a las momias, pues temían que las secuestraran, o sea, que pidieran rescate por ellas, por lo tanto tuvieron que sacarlas del museo y llevarlas a un piso vacío que era de la municipalidad. Tuvieron las momias este último año. Este es un apartamento que pertenece a la municipalidad. La existencia de estas momias en este lugar la saben 4 personas. Y que, bueno, lo que quisimos es mantener la seguridad todo este tiempo hasta este momento de la salida.
estaba planificado desde antes era que cuando llegara Ruth se visitaran varios lugares posibles para que la conservadora decidiera en qué lugar se iba a trabajar. Hizo una evaluación Ruth de los 3 lugares y decidió que el hospital era el más adecuado. Esto es simplemente un cambio de lugar. Aquí estaban por un tema de seguridad y de protección y ahora hay que trasladarlo a un lugar donde se pueda trabajar, que va a ser un hospital. ¿Cómo le va? ¿Cada pasito? Adelante. ¿El ancho que viene a ser? ¿Unos 6, no? 16 milímetros. 16 milímetros. 16. Y esto tiene 22 milímetros. 22 milímetros. Sí, donde lo hice más gruesito de lo que pedían para que el tornillo, digamos, agarre en esto solamente. Ajá. Bueno, Las dos son iguales. Sí. 55 de alto. A ver, vamos a mostrar. 55 de alto. Ajá. Los 90 acá. Los 90. Estupendo. Todas las maderas son ensambladas. Sí. O sea, sí. Incluso el fondo Incluso, ¿y qué es todo cruzado. Sí, Sí, está qué todo. labor, ¿eh? Todo cruzado así. Digamos. Y encolada y clavada, ¿no? No tiene problema en humedad y eso porque no Resistente penetra. al ¿no? agua. Porque es resistente. Es marino, digamos. Chapa marina. Claro. Es Es un tipo de eucalipto. Esto se llama saligna. Ahora lo único el traslado que me comentó Ricardo que... Va a ser en una camioneta flete, o sea, un Sí, coche por si flete. llueve, con cubierto por Cubierto. si llueve, porque Ajá. está el tiempo feo. Ah, me pertenece. Creo que Se van las momias y lo que dicen. sí. Claro, Después- ya eran algo necocheses también. Por los años que tenían acá ya era como que fueran nuestras. Así lo sentíamos, ¿no? Pero ahora me alegra que realmente van a ir a donde, el lugar de origen, digamos. Ah, bien. Pues bien, yo creo que aquí entonces nada más. Bueno, No, nosotros a su disposición, por cualquier cosita que gracias. precise. Se agradece, se agradece. Bueno, Gracias. Ricardo. Vamos entonces. La locura. Tal cual se había previsto, este mediodía tuvo escenario el despacho del jefe comunal para efectuar el anuncio oficial de la restitución de 2 momias de aborígenes guanches al municipio de Tenerife. Allí estuvo el intendente Julio Municoy, también el director de Cultura, mejor dicho, Oscar Raúl Giacobini, la secretaria de Turismo, Cultura y Deportes, María Cristina Murray, también estuvo la antropóloga Nora Flegenheimer, el científico Ricardo Guichón, integrantes de la Asociación Cooperadora del Ex Colegio Nacional, entre ellos José Luis Picardi, y también la actual directora desde ese establecimiento, Nélida Basail, además de una científica proveniente de las Islas Canarias para justamente verificar el estado de estas momias antes de llevarlas a Tenerife. El diálogo entonces con dicha científica y también con el jefe comunal, doctor Julio Municoy. En la práctica, ¿de qué manera y cuándo se va a llevar a cabo esta restitución? En principio tenemos planeado y organizado y programado que este fin de semana se proceda a la restitución, ya su transporte hacia Tenerife. Y va a ser por medio de un sistema de embalaje adecuado a los medios de transporte que tenemos que utilizar para ello. Cuando hablaban recién a nivel mundial del tema de restitución, remarcaste el tema de guanches. Sí hay de otras. De América Latina es la primera, de Argentina la primera, de América Latina la primera. La primera hacia el exterior. Hacia el exterior, hacia Porque otro sí país. ha habido repatriación en Argentina, se ha Lo que me repatriado comentabas en la antes. Canaria, a Marianito Rossi. Entendemos que probablemente a nivel América también es la primera. Una vez que el tema se instaló en la ciudad, y hasta hoy incluso, era un tema importante para el diario.
no solo por su importancia era tema, sino por su rareza, ¿no? Era como que estaban acá y nadie había tenido en cuenta su importancia ni su trascendencia. El titular no sería que finalmente las momias regresan a Tenerife, ¿no? Después de haber estado acá más de 100 años. Llegaron a principios del siglo, así que de alguna manera, como decían hoy los especialistas, vuelven a tener el valor que en algún momento se les quitó cuando se las quitó de contexto, ¿no? Como trayéndolas como algo curioso, sin otro valor que justamente la curiosidad. Hoy vuelven a insertarse en ese contexto y vuelven a ser valorizadas en ese contexto como parte irreemplazable de toda la historia de una sociedad, ¿no? Bueno, investigué un poco de cómo vivían los guanches y, bueno, de lo que habían pasado con las guerras que tuvieron cuando se los despojó de las tierras, bueno, que se suicidaban antes de que los dominen, se suicidaban, bueno, algo de la historia lo leí. Y bueno, yo me imaginaba estar ahora y, no sé, que dentro de 10.000 años se estén peleando por mis huesos y que que uno agarre en un cacho, otro agarre en otra parte, no sé, es una cosa, para mí es algo muy inhumano. Sí, y después fueron abandonadas ahí en el Museo de Ciencias Sociales y bueno, después un grupo de gente que reabrió el de naturales, bueno, las saca de ahí y bueno, un poco las despolva y las pone en exposición. ¿Pero esto en qué año? Y esto hace 5 años, 6 años. Pero esto fue después de que las encontraron en el galpón, que estaban todas llenas de pulgas. Por eso, exacto. Siempre está la pregunta de que qué va a pasar después de que te morís. Y siempre uno le gusta creer que hay algo después de la muerte. Y si vos ves a una persona que en un momento estuvo viva, ahora está muerta, y se la trata así, lo más importante es la plata, no se la tiene en cuenta como la persona que es, con todas las cosas que representa, a mí eso fue lo que me molestó. Claro. Por más allá de que sean antiguas, de que sean momias, de que hayan sido indios, todo lo que me digan, pero son personas, ¿no? Porque acá siempre se hizo la diferenciación esa de civilización y barbarie. Y barbarie es nuestra cultura. Los indios y los gauchos que fueron tratados como barbarie es nuestra cultura. Me acuerdo que estaban abajo, ¿te acuerdas que estaban abajo como de una mesa? En una sábana blanca. Había una estaba envuelta en una bolsa que era una bolsa de huesos toda desarmada. Y nos saltaban las pulgas así, pobre. Y había una que era preciosa, que la cara, se le nota el rostro, la carita de la momia perfecta. ¿Era una chica? Eso es lo que decíamos nosotros. Porque era bonita la momia. De 18 años, una cosa así era. Muy bonita se veía. Esa hasta nos causaba impresión porque era como tener una persona ahí al lado nuestro. Y no tenía pulgas, nada, la cuidábamos mucho, le pasábamos el plumerito así en la cara, así medio, pero nos daba mucha impresión. La tuvimos con nosotros en el grupo, trabajando en el museo, como 5 años. Nos daba impresión, pero no sabíamos ni qué era hasta que nos apareció Ricardo con una información de Canarias y ahí empezamos a hilar ¿cómo de Canarias? ¿Hay momias en Canarias? ¿Cómo es eso? Y empezamos a informarnos. Fue un shock para el grupo también. Si bien por ahí el grupo interpretó rápidamente que eso tenía que volver al lugar de origen, porque si bien es antigua, pero es un ser que en su momento vivió y... Toca un poco la religión, porque era un muerto, entonces era delicado el tema. Sí, cada vez que se entraba al sector donde estaba la momia, no sé si se acuerdan, tenía su... Por ahí fue por acostumbramiento. O sea, con la luz apagada nunca ingresábamos. Sí, estaba la luz apagada, la prendíamos para entrar al museo porque estaba la momia ahí agotada. Siempre con respeto, siempre con respeto.
Y son adhesivos y Te pasa aplicas el aerosol. El problema es alrededor. Sí, claro, quería poner tiras de algo, de plástico, a lo que sea, para impedir que Y eso, a eso se refería Facito, de una cinta de enmascarar necesitaríamos. Esta, que es la más importante, el tratamiento de material frágil, lo voy a poner en un lateral, aquí. Claro, es para Y que arriba, es para que se vea cómo va el cajón, digamos. Esto es para que no lo tumben, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece. Es un poco más seco que el lugar donde estaba, que es la humedad similar a al lugar donde va a ir depositado. Suelen estar rondando los 45-50% de humedad relativa. Siempre ponemos un margen del 5%. Del porcentaje que tenía, que era muy variable, estabilizarlo e ir bajándolo poco a poco para intentar acercarnos la medida de lo posible a los porcentajes de humedad que tenemos nosotros allí, y a la hora de abrir el embalaje una vez en Tenerife no se produzca un shock de absorción de humedad relativa. ¿Ahora ya van a trabajar dentro de la caja o van a tener que trabajar con el tablón y pasar a la camilla? Estábamos pensando en usar una camilla. Listo. Tendríamos la presencia de aduanas todos los días, o sea, miércoles, esta tarde no. Esta tarde no. Van a la carpintería a ver la otra caja. Eli, realmente sería importante saber cuál fue el origen de la llegada de las momias acá al colegio. Yo tengo entendido que salieron a fines del siglo XIX de Canarias, pero acá el primer registro que aparece es en 1927, de manera tal que todos esos años, entre el fin del siglo y principios del siglo, hay un hueco absolutamente inexplicado. Dice, en agosto de 1975 resuelve efectuar un estudio radiológico de las momias, de los 2 ejemplares, y se las denominaron con P/735 y P/736. Cuando fueron entregados en el año 1973, estaban realmente, a pesar de haber estado muchos años ahí olvidadas, estaban en muy buen estado. Acá es el archivo donde funcionaba la tesorería. Yo me acuerdo del tiempo que haberlas visto acá, exactamente. Como dice el que relató esta nota, reposando su sueño de siglos en un viejo y oscuro rincón del archivo de la tesorería del Colegio Nacional José Manuel Estrada de Necochea. Me emociono, María Marta, porque esto es una historia muy hermosa. Yo recuerdo que cuando me pidió que fuera a buscar las momias al Centro Cultural, tuvimos un poco un cambio de palabras porque yo sostenía que por el colegio por allí no le iba a poder dar la atención adecuada y que me parecía que era más lógico que estuvieran en el museo. Por suerte, pocos días después, bueno, se llegó a la decisión de pasarlas al museo que se había cedido a la municipalidad. Y bueno, entonces las momias volvieron al Museo de Ciencias Naturales ya municipalizado.
¿Vos habías embalado momias para transportar otras veces o no? Habíamos hecho transportes, pero más sencillos. También en cajas de madera, de traslado, pero no tan complicados porque utilizamos, digamos, que no subían grandes aviones, cantidades. no se movían Exacto, tanto. no tenemos Claro. que hacer ningún cierre tan hermético, ni mucho menos, sino lo que es más una amortiguación. Impedirle vibraciones y pues un poco evitar los golpes en el caso de que los hubiera, pero no era tanto problema de aislamiento, de humedad, temperatura. Y lo de la presión del avión, porque la presión en la carga no es la misma que en la cabina, ¿no? Sí, de hecho hay dos tipos de cabina dentro de los aviones, una que es como para la carga y otro para los animales. La cabina de carga soporta una presión, una temperatura y una humedad igual a la externa. Claro, entonces nosotros cuando contratamos el servicio de transporte con la agencia de transporte como animal. especializado, va como animal. ¿Esto funciona como si fuera un cuerpo de alguien que se murió recientemente y hay que trasladar? No, tampoco. No, yo creo que no. De hecho, esos deben ir dentro esos de tienen como una carga, debe serie. ser, ¿o no? Pues no lo sé, pero sí que como son cuerpos que están con procesos de putrefacción y demás, tienen Sanidad les otra. exige un tipo de caja soldada con unas medidas de supervisión y una serie de absorbentes de gases. Bueno, es una cosa mucho más complicada, pero bueno, aquí no tuvimos ese problema porque evidentemente ya ha pasado cualquier proceso de putrefacción. No tiene descomposición, por así decirlo. Llama la atención sobremanera esto de las momias, porque como son de descendencia de indígenas aparentemente, y yo también vengo de descendencia desde los tatarabuelos hasta la madre india. Lo que estamos haciendo desde Necochea, que creo que es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos, es que estamos ayudando a que otros puedan tener su pasado, como usted está hablando de su pasado, de nuestro pasado, que ellos puedan hablar y tener su pasado. Anoche, cuando lo sentí hablar al doctor Municoy, que es nuestro intendente, me emocioné cuando decía Necochea, Tenerife, Tenerife, Necochea. Se me caían las lágrimas, porque a mí me parecía que era yo misma que iba viajando hasta el más allá de donde estarían los verdaderos orígenes de una historia humana. Y que yo era la que iba y yo era la que volvía. Todo eso me emocionó mucho. Esta historia de la restitución es una historia larga. Ricardo envía una foto a un congreso a través de la doctora Paula Novellino, la ve Conrado y le manda a decir que afirmativamente son guanches. A partir de allí nace un interés de parte de la comunidad canaria en recuperar estos restos. Hicimos los trámites a través del Estado a nivel local, que es el municipio, y ese trámite fue muy largo, fue conflictivo a nivel local, pero no, lo que quiero destacar del conflicto que se suscitó dentro de la comunidad local es que en ningún momento el conflicto fue hacia la restitución, ¿eh? Hace una semana que llegaron acá Ruth y todo el equipo a trabajar y preparar la salida de las momias, la restitución. Hoy ya están embaladas, ya están listas para salir.
Realmente estamos muy felices de haber cumplido esta etapa, de haber trabajo terminado. Digamos, ahora bueno, viene el viaje, que esperemos que sea todo bien, y la llegada a Canarias. Tiene un tratamiento particular, porque se ha pedido en el aeropuerto que se maneje en precámara aún bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, hasta el momento de la paletización. Para nosotros a nivel personal ha sido una preocupación de 2 años, básicamente, una preocupación cotidiana de 2 años. Hace 2 años que todos los días tenemos que hacer un llamado por teléfono, escribir un correo, resolver un tema acerca de este tema de la restitución. Para mi familia fue difícil. Yo, digamos, estuve, como decimos nosotros, muy enchufado en este tema durante muchos años y realmente me acompañaron, si no, esto hubiera sido imposible. Ya están en casa. Las 2 momias guanches han llegado a Tenerife tras un largo viaje desde Argentina y después de más de un siglo fuera de Canarias. Los cuerpos corresponden a una mujer y un hombre. Ninguno murió después de los 30 años. Como los museos del Reino Unido o los museos de Francia, que han declarado en estos momentos que son museos de la humanidad, precisamente para que no les pidan, ningún otro país no les pida restos o materiales arqueológicos, la importancia que tiene esta restitución, la importancia que tiene el gesto de la Municipalidad de Necochea. Junto con las otras momias guanches que tiene el museo, pues permitirá conocer más de lo que fueron pues, las personas que vivieron aquí, de nuestros guanches, de cuáles fueron sus costumbres y su forma social y cada uno de su cultura. Por supuesto se trata de un varón, eso ya lo sabíamos desde que la vimos en Argentina por primera vez. Ahora ya nos hemos dado cuenta por las medidas que presenta el húmero,
por el tipo por la pelvis a ojo de buen cubero, habrá que ver el estudio radiológico. Y adulto que hoy se podría considerar joven, obviamente, hace 500 años no tanto, en torno a los 30 años. Y lo que llama la atención aquí es la flexión gonial que tiene, es decir, la flexión forzadísima de las rodillas, para lo cual solo es explicable si se ha hecho una sección de tendón, porque si no, vamos, ni un gimnasta de gimnasia artística podría hacer esto. Se ha visto el típico proceso de momificación, que es la presencia de hierba, la presencia de polvo de brezo, la presencia de tierra, no se ha visto piedra pómez, pero el proceso no difiere en gran medida al que hemos visto hasta ahora en el resto de las momias guanches, y que es un patrón que se repite, un tratamiento de 15 días, como se llama la fuente, sometido al sol por el día, al humo por la noche, y que se iba deshidratando con el uso de sustancias externas, sobre todo piedra pómez, resina de pino, polvo de brezo, corteza de brezo y tierra y hierba. Y luego ya pues el estudio radiológico nos desvelará más datos ya para no tener que abrir las envolturas, y por supuesto el escáner nos va a indicar si aquí ha habido algún tipo de tratamiento post-mortem, ¿no? El valor emocional es mucho y muy importante, ¿no? Porque sí, porque es nuestra gente, es nuestro pasado y tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro pasado. Pero a nivel científico es también muy importante los datos que se están sacando y los que se podrán sacar. No, la dictadura es magnífica. No tenía periodo. No ha perdido ni una sola pieza, nada. Signos de ni absceso. Eso no parece las fracturas, ahí cualquier estallido reproduce. Pero ¿sabes qué pasa, una Antonio? línea. Esta gente no hacía trepanaciones estilo Inca. ¿No consideras la posibilidad de que sea un acto terapéutico, un acto médico? Es que no hay ninguna trepanación así. Pero fíjate esto. La lámina interna arrancada. Pues estamos hablando de una persona que ha sobrevivido a esa fractura. A lo mejor horas. No, horas, no. Es no, decir, sí. Algo que esté tan romo. Pero no hay signos de revitalización tanta. Y una zona especialmente de estalla. En esta zona estalla. Por eso te estoy diciendo que esto tiene imagen en tu... Esto no es un acto quirúrgico, pero tú no haces este corte así, ni así, y ni hay que irlas siempre tendría que irlas dentro, ¿no? No. Esto es patológico. Estoy convencido. Y la trepanación es lo que intentaron hacer para aliviar dolor o para lo que fuera. Pero desde luego fractura, segunda. Llama la atención dos cosas fundamentalmente en ambas momias. La primera es que la femenina, la momia que digamos, el fardo que está más o menos entero, por así decirlo, presenta una estatura que llama la atención por ser muy baja en comparación con la población femenina de la época. Por otro lado, la edad, que es una persona, un adulto joven, en torno a los 25 años aproximadamente, pues también se desvía de la media de la población femenina para Tenerife, que era en torno a los 32 años. La segunda momia, que es masculina, el estado de conservación es mucho peor, pues la cabeza ha sido separada, al igual que un brazo, y parte del tórax. Pero llama la atención, digo, por la posición tan inusual que presenta, que es una flexión gonial de rodilla extrema, en la cual no ha habido corte, con lo cual ha sido forzada por la propia mano del hombre, y con el cadáver en fresco. La cronología de los especímenes se sitúan en torno al entre el siglo VIII y X después de Cristo. Son casos que contribuyen a nuestro conocimiento sobre la prehistoria de la isla. Queremos idealizar lo que fue el mundo aborigen y tal, y nos damos cuenta que eran unas condiciones de vida muy duras, donde probablemente la supervivencia al día a día, el buscarse el sustento, era lo que más comprometía y más preocupaba a aquella sociedad.
¿Qué sabemos de las momias de Necochea? Evidentemente es una sorpresa. Nosotros nos encontramos que las momias están, una de ellas exactamente igual que la hemos visto publicada en el tomo 1 o 2 de Betancur Afonso, pero la otra era desconocida. Tenemos la foto, la hemos visto, pero era absolutamente desconocida. ¿Cómo llegaron? No lo sabemos, porque ya entra, ahora ya lo metemos todo otra vez dentro de la leyenda del 19, es decir, nuestros mitos, nuestras dudas, nuestro propio rechazo a nosotros mismos, nuestro sabernos ridiculizar. Estamos en la fase también de investigación, de ver por qué llegaron a Necochea, porque así sabemos cómo llegaron a Argentina, a través de una venta de lo que fue el gabinete Casilda. Pero lo que no sabemos es por qué un médico del norte de Argentina pues, se llevó debajo del brazo 2 momias cuando fue trasladado a este pueblo como médico en los años 20. En Argentina se dice que unos dicen que habían 5, otros dicen que habían 4. Creemos que habían 4, una está en La Plata y la otra está desaparecida y las otras 2 son las que tenemos aquí. En el Museo del Hombre de París hay 5, hay en Inglaterra, hay en Oxford, sabemos que hay en Canadá, en Göttingen en Alemania, creemos que hay una en Estados Unidos. Tenemos en custodias estas piezas que corresponden a lo que se conoce como la colección proveniente de las Islas Canarias, que en principio es una compra que hizo el Museo de La Plata en el año 1889 de lo que se consideraba parte de la colección del Museo de Casilda de Tacoronte, ¿no? El material son estas piezas que ustedes ven aquí, corresponde a algunos conjuntos cerámicos, en algunos casos con piezas zoomorfas. Después hay algunos elementos de fibras vegetales correspondientes a algunas, posiblemente a bolsas o restos de vestidos, e incluso hay una bolsa de cuero, que es esta que vemos aquí, y después piezas de material volcánico, que son estos 2 morteros. Nosotros parece que tenemos claro que el mundo líbico bereber es el, de alguna manera, donde debemos ascribirnos. No en el líbico bereber puro, es decir, no en el hombre, sino el líbico bereber aculturado, es decir, es el que ha recibido influencias de otras culturas y que tiene la suya propia. ¿Por qué reivindicamos nosotros lo púnico y por qué reivindicamos lo romano? El hombre del norte de África no es navegante. Solo poblaciones navegantes tenemos griegos, fenicios, púnicos y romanos. Son los que se mueven. Después tenemos partes de las colecciones que empezamos a ver es de una gran influencia romana, de una gran influencia púnica. Tenemos que volver otra vez entonces ¿a qué? A decirnos que genéticamente somos, seguramente seremos africanos, pero cultura y genética es lo mismo, cultura y hueso es lo mismo, cultura y carne es lo mismo. Hay que abrir una puerta a aquello que tampoco ha arrojado muchas más luces, abrir una puerta a ver cuál es la influencia púnica, cuál es la influencia romana. ¿Cuál es el problema que tenemos con los libios? Pues que no momifican. No tenemos restos momificados a lo largo del norte de África. Luego, si nuestra población es libia, ¿por qué inventa aquí la momificación? Si es que se inventó. Pues nosotros pensamos que tiene que haber sido tomado de otros pueblos, que están en contacto con esa población líbica que nos trae a nosotros la escritura, por ejemplo, ¿no? Esa población
vivió y vive en el norte de África y están llegando otras, porque momifican los púnicos, momifican los romanos, pero no los libios. Entonces, cuando viene una población europea, se tropieza con alguien que no es moro, con alguien que no es cristiano. ¿Quiénes son? Son blancos como ellos, pero ¿quiénes son? Y cuando intentan ponerse en contacto, no hablan ni como los árabes, ni hablan la jerga que se habla en España, pues vamos a llamarlo castellana. Con la presencia de la momia nos está indicando que el valor de la muerte es importante. Y que no solo el valor de la muerte es importante, sino que si aceptamos que hay unos que se momifican y otros no, quiere decir que hay muertos de primera y muertos de segunda, pero tanto en vida como en muerte, porque la muerte podría igualarnos a todos, pero tampoco, no nos iguala. Las momias que vamos a ver ahora son las que acaban de venir de Argentina, todas las que ustedes han oído hablar, que han venido y demás. Bueno, son dos momias. Esta es un hombre y la otra es una mujer. Fíjense que parece que está en posición fetal, pero está boca arriba. Lo único que los pies están doblados hacia un lado. Fíjense también que está completo, el cuerpo está muy bien conservado. Los dientes, ¿verdad? Tiene todos los dientes. Esta es piel de cerdo, esta concretamente, pero normalmente todos los demás son de piel de cabra. Y fíjense cómo le quitan el pelo. La preparan muy bien, las cosen y según las pieles que tenga, cuando tú descubras eso, dice, pues pertenecía al grupo de los Menceyes. Ustedes saben que estas momias, ¿qué es? Patrimonio nuestro. Patrimonio nuestro, ¿verdad? De Canarias. Y lo que es patrimonio nuestro, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Cuidarlo.